¿Eres un lector que quiere acercarse a la literatura de fantasía y no sabes por dónde? Pues aquí te presento la guía completa para empezar a leer fantasía en este 2025. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy vamos a hablar de cómo empezar a leer fantasía de acuerdo a tu edad. Pero antes te recuerdo que escribí una novela de fantasía épica mezclada con una novela clásica de aventuras que se llama Un refulgente mundo ignoto, que ya puedes encontrar para preordenar en Amazon, y que para los demás países que no tienen un storefront de Amazon el envío es gratis para órdenes de más de $35 para el físico, pero pues también está en Kindle. Hablemos de cómo empezar a leer fantasía de acuerdo a dónde estás en la vida, desde dónde estás partiendo como lector, o si quieres iniciar a alguien más joven y más pequeño en este maravilloso género. Me inspiré un poco en estas guías de regalo que salen luego en los periódicos, que los mejores regalos para gente que es niño, que es joven, que es adolescente, etcétera. Entonces lo vamos a hacer así. ¿Cuáles son los mejores libros para leer y empezar a leer fantasía de acuerdo a tu grupo de edad y tus circunstancias? Vamos a empezar. ¿Cómo empezar a leer fantasía siendo niño? O si tienes un niño, ¿cómo empezar a introducirlo en el mundo de la fantasía? Y en esta parte voy a hacer tres recomendaciones diferentes. Tres libros que me parece perfectos, ya sea que uno le lea a un niño o que uno siendo niño puede descubrir este maravilloso género. Dos de ellas son fantasías de portal y una de ellas es el proemio de la mayor obra de fantasía jamás escrita. Casi nunca he hablado de este libro en este canal, pero es uno de mis libros infantiles de fantasía favoritos y se llama La cabina mágica de Norton Juster. Este libro en español lo publica Anaya y es la historia de un niño que se llama Milo, que es muy aburrido, que no le encuentra sentido a la vida incluso siendo muy joven, hasta que un día en su cumpleaños recibe una garita, una caseta de peaje, una cabina por donde puede pasar con su carro de juguete. Y al cruzar esta garita se va a encontrar con un mundo de fantasía en el cual dos reinos, Digitópolis y Diccionópolis, viven una especie de conflicto interno, pero hay una princesa que debe ser rescatada. Este libro me parece perfecto porque, por ejemplo, yo no soy gran fan del Principito, si bien su mensaje de a querer y aceptar a los demás me parece un poco cursi. Este libro me encanta porque es una especie de carta de amor al raciocinio, al pensamiento humano, a cómo reflexionar, a cómo pensar, a la lógica, a cómo compaginar el razonamiento matemático con el verbal. Y es súper bueno y se puede leer obviamente como cualquier obra a valor facial. De veras les recomiendo La cabina mágica. Por supuesto que en esta recomendación no puede faltar mi libro favorito de toda la vida, que es La historia interminable de Michael Ende. La historia de Bastian, un niño buleado que se roba un libro de la librería del señor Coreander y comienza a conocer la historia del reino de fantasía, donde la emperatriz infantil está mortalmente enferma y alguien tiene que darle un nombre nuevo para poderla salvar, por lo cual comisionan al valiente guerrero Atreyu para tratar de salvarla. Y la historia de cómo Bastian se va metiendo en este libro es mi historia de amor por los libros favorita en la literatura y es el libro perfecto para enamorar a cualquier niño en la fantasía y en la lectura en general. Por lo menos lo hizo conmigo. Y en tercer lugar no puede faltar El Hobbit de J.R.R. Tolkien, como les decía, el premio al Señor de los Anillos, que es la mayor obra de fantasía jamás escrita. Pero esta es una historia más contenida, más enternecedora, un poquito más suave para niños, aunque tiene grandes batallas, tiene momentos escalofriantes, tiene la criatura resbaladiza y asquerosa que es Gollum, maravillosa para leerle a un niño. Fabulosa El Hobbit y es uno de los libros que yo diría, sí, con esto ustedes empiezan a leer fantasía. Vamos a hablar de otro caso, donde ustedes ya son adolescentes y ya no quieren libros tan infantiles. Quieren leer una historia acerca de gente que sea más o menos de su edad haciendo cosas descollantes completamente, cosas destacadas, algo que ninguna otra persona de 16, 17 años podría hacer en la vida real, por lo menos no en el mundo. Por lo tanto, te voy a recomendar la biología de Seis de Cuervos de Leigh Bardugo, probablemente mi fantasía young adult favorita. Entonces, además es una fantasía semi-urbana más o menos. Hay poderes, hay diferentes tipos de magias que me gustan bastante, pero esta es una historia de una estafa fundamentalmente donde Cas Breaker, el cuervo mayor, es comisionado a hacer un robo muy audaz en una fortaleza de un territorio enemigo.
Esta me parece un libro perfecto para un adolescente que apenas está adentrándose de la lectura, que quiere una lectura un poco más seria, donde pasan cosas malas. Pese a las protagonistas, todo se resuelve de una forma bastante satisfactoria para el lector. La biología de 6 de Cuervos de Lig Bardugo. ¿Qué pasa si ya vas en la universidad y quieres algo serio, quieres algo un poco más maduro y fantástico al mismo tiempo, mientras buscas identificarte con la vida del estudiante, quien quiere solamente sobrevivir sus clases y poder ajustarse al poco presupuesto que muchas veces tiene un escritor, y poder ajustarse al poco presupuesto que muchas veces tiene un estudiante universitario? No se diga más y hablemos de El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Yo soy un poco escéptico de este libro, pero probablemente una parte importante es de mi escepticismo es porque lo leí ya muy viejo, cuando ya no estaba en la universidad. Si lo hubiese leído en la universidad, habría sido una cosa completamente diferente. Es de la historia de un viejo posadero que se llama Cote, a quien le piden que cuente la historia de su vida. Ojo, este solo es el primer día y los demás días no hablaremos mucho de ellos. Pero con este hombre nos contará que en su pasado se llama Quoth y es un hombre del que se dicen muchas cosas. Y de verdad, si tú estás en una situación de estudiante universitario, creo que te verás bastante identificado con él. ¿Qué pasa si independientemente de tu edad, tú lo que quieres ver son todos los poderes a lo máximo que puede llegar la fantasía desde el punto de vista de creación de un mundo, creación de un sistema, algo completamente moderno, que sea sencillo, pero que se sienta como una película, sea cinemático, sea completamente diferente a tu idea de lo que es la fantasía? Por eso te voy a recomendar El Imperio Final de Brandon Sanderson, Nacidos de la Bruma, el primer libro. La gente que cae en las redes de Brandon Sanderson por este libro es incontable. Vean si quieren TikTok este tipo de cosas. Y la verdad, Sanderson lo que tiene es el desarrollo de estos mundos, estas magias, estos sistemas, estas tramas que se resuelven de forma galopada al final en lo que se llama la Sanderlancha. Y si bien no hay mucha profundidad en los personajes de Brandon Sanderson, podemos encontrar una historia que te enamorará de algunos de sus personajes, definitivamente. Pero acá solamente venimos por la acción, por lo cinemático, por lo novedoso de un sistema y un mundo completamente diferentes. ¿Qué pasa si eres mayor y te sientes un poco más cínico con la vida? Si ya no quieres leer ni finales felices ni gente que cambie, sino que ya estás muy asentado en ti y no tienes una visión de la vida precisamente optimista. Pues bueno, te voy a presentar a Joe Abercrombie, el Rey Grimdark, Lord Grimdark, como se hace llamar. Esta fantasía, este mundo cínico, este mundo donde la vida no vale nada, donde la gente no cambia, donde todo es estimar los derechos de los demás sin ningún tipo de redención, probablemente te guste. Si eres más esperanzado, yo creo que no te va a gustar. Pero Abercrombie es además una persona que tiene un sentido muy agudo del humor, un cinismo que por lo menos te va a sacar una sonrisa pese a la oscuridad de su trama. Y además sus personajes, Logan y Bayaz y Yesal y sobre todo nuestro querido inquisidor Glokta, van a hacer que te enamores de ellos. Y ya por último, ¿qué pasa si eres un adulto que tiene una carrera bastante establecida leyendo novelas históricas grandes de trasfondo épico, de grandes batallas, de grandes sufrimientos, de gran experiencia humana? ¿Qué es lo que pasa si te quieres adentrar en un mundo fantástico que nos ofrece lo mejor y lo peor que hay en la humanidad? Y quieres adentrarte en la vastedad incognoscible, inconmensurable de un mundo que ni siquiera alcanzamos a comprender, como a veces ni siquiera alcanzamos a comprender la trama. Pero de verdad es probablemente lo más avanzado que existe en este género. Por eso te voy a recomendar que leas el libro de Los Caídos de Malas. 3 continentes, un imperio, muchas naciones, el triunfo y la tragedia de la experiencia humana, como me gusta llamar a la saga de Malas. Pocos son los elegidos y muchos los llamados, porque muchos se caen en el camino. Pero los grandes mensajes sobre la compasión, sobre cómo a pesar de la miseria humana triunfamos, son verdaderamente maravillosos a lo largo del trasfondo de muchos pueblos, muchas historias y muchas guerras. Estas son mis recomendaciones para que empieces a leer fantasía si no lo has hecho en tu vida. Dependiendo de la persona que seas, la fantasía tiene de todo para todos y es lo que más me gusta de este género. Hay muchas formas, muchos tonos, muchas maneras de adentrarse en este género de lo vasto y lo maravilloso. Cuéntame, ¿con qué otro libro le recomendarías a un lector que se adentre en la fantasía? ¿Con qué otro libro lo enamoras en estos mundos que no existen? Te leo, no se te olvide suscribirte, darme like, la manita arriba y nos estamos viendo.